Bienvenidos. Estamos en nuestro episodio número, se lo deben saber ya, ¿no? 6 de Humanos y Sabios. Hoy tengo un episodio que sé que les va a encantar porque es la otra contraparte. Vimos la semana pasada el músculo que nadie ve del filósofo digital y hoy vamos a ver al filósofo digital. Vimos a la filósofa, conocimos quién es, la estratega, la del chiclín, la que armoniza, la que lleva la batuta de esa orquesta tan maravillosa, tanto en el matrimonio como en los negocios. Y hoy vamos a ver la cara del negocio y de esa energía masculina que también co-crea junto con ella. Con ustedes, Manuel Gracias, Pérez. mi amor, por tenerme aquí. Me siento tan honrado. No, la honrada soy yo. De verdad me siento que desde que te conocí ha pasado como mucho tiempo y ha pasado poco tiempo. Y eso sucede cuando somos almas viejas que venimos de atrás conociendo, ¿no? Esos son los chinazos, pero ajá. Que venimos conociendo. Pero tú te ves muy joven, a pesar de que tienes ¿Sí? un alma vieja. Sí, pero sí soy una almita vieja, y tú también. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por ponerte al descubierto, porque yo lo voy a desnudar a él. Quiero que lo sepan. Me encanta desnudarme filosóficamente. Sí, me encanta. Y voy a empezar este episodio preguntándote por qué filósofo. Bueno, voy a tratar de resumir porque sabes que tengo un problema y es que quiero contar toda la historia completa así para que todo el mundo entienda. A ver si así me siento menos loco, ¿no? Uh-huh. Pero también disfruto mi locura al mismo tiempo. La filosofía fue un gran compañero en mi vida. Desde muy niño, yo soy hijo único. Y chócala, yo también tengo esa barajita. Soy hija única. y de padres separados, entonces, pues siempre me refugiaba en ver la vida de la manera distinta, o sea, en ser como el rarito de la cosa, ¿no? Y por eso en estos días, bueno, hace ya un tiempo, un amigo, estábamos hablando de negocios, ¿no? Estábamos en mi parte de negocios seria, cuando empiezo a contarle al filósofo digital, me dice, tú vas a ser de mis amigos raritos. Y por primera vez empecé a sentir qué bonito es ser distinto, ¿no? Pero en ese momento no era tan bonito, era pesado, era difícil y creo que estuve mucho conmigo mismo, ¿no? Los hijos únicos y más cuando tienes ese tema de ser introvertido. Alguien me dijo, cuando tú eres hijo único o eres extrovertido o eres introvertido, pero no tienes punto intermedio. Y yo era muy introvertido. Yo era tímido, muy extrovertida. Muy tímido. Entonces pasaba mucho tiempo conmigo mismo y creo que ahí empieza la filosofía. Cuando empiezas a hablar, a preguntarte y empiezas a crear estos mundos y estos escenarios en tu mente. Y luego con el tiempo me pasó algo que adoro, pero en ese momento también fue muy duro, que fui expulsado de la primera comunión. Cuéntame. Si tú tienes algún amigo que haya expulsado de la primera comunión, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo que expulsado, chico? Sí, y fue muy inocente. Fue muy inocente. Te robaste las hostias. No. Ojalá, te digo que era tímido. Pero era muy enamorado. Yo era enamoradísimo. Escribía poemas desde chiquito. Y escribía cartas. Y era así apasionado. Y canciones de amor. Y era enamorado. Y había una niña en el colegio. Estaba, 8 años por ahí. Y era la más linda del salón. Se llamaba Natalia. No es la filósofa, ¿no? Pero se llamaba Natalia. Y por cierto se parecía bastante a ella, ¿no? Pero mi Natalia ahora es más linda. Pero bueno, ella era la niña más linda del salón y yo la veía y me temblaba todo y se me sudaban las manos y no podía hablarle. Pero entonces, claro, por tímido, gordito, yo tenía el asiento al lado en la iglesia vacío. Y ella llegó tarde y se tuvo que sentar a mi lado. Y el corazón se me aceleraba. Y así, este es mi momento, tengo que decir algo. No me atreví a hablarle. Le sonreía y menos la cara de bobo que le ponía. Y todo nervioso. Y entonces el padre había hablado del incesto. Y luego, y estaba en ese momento hablando de Adán y Eva. Y ella nos había llegado a la parte del incesto. Y yo dije, este es mi momento de triunfar. Y cuando él está hablando de Adán y Eva y pregunta, ¿alguien tiene una pregunta? Yo levanté la mano. Pero
cuando el amor o las necesidades de reproducción son más grandes que tu pena, ¿no? Y yo levanté la mano y le dije, padre, pero una pregunta, si Adán y Eva eran hermanos, ¿eso no es incesto? ¡Wow! Me dijo que si estaba yo, que me humilló delante de todo el salón por hacer una pregunta que en este momento aún la mantengo, ¿no? Si alguien me la puede responder, por favor. Pero aquí lógico, porque es la curiosidad de un niño ante una... Pero fueron varios elementos. realidad. Yo pienso que él sintió que yo estaba siendo irrespetuoso, que estaba haciendo alguna broma. Era una pregunta auténtica y lo que quería era lucirme, ser visto por esta niña que tenía al lado. Pero sin duda te vio. Aparte, todavía otra cosa, y es que cada vez que cuento esta historia, recuerdo, ¿no? Sí había tenido un incidente antes de que yo, para ayudar a mi mamá, teníamos problemas económicos en la casa. Yo me llevaba portaminas para vender en el colegio y ya me habían regañado. Entonces me los llevaba a la parte de afuera de la iglesia, en la primera comunión, a venderlos, y ya me habían descubierto y me habían regañado. Entonces sí, o sea, yo le doy, ahorita agradezco mucho al Padre Angulo por eso, pero en ese momento para mí fue muy duro, pero me hizo darme cuenta, cuestionarme las verdades. ¿Quién a los 8 años se cuestiona la religión? Pero yo decía, si yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué me botó de la iglesia? ¿Por qué yo ahora soy el malo? Si yo lo que tenía era... Una pregunta. Y luego, por ¿cómo se llama? Conexiones de una tía de la iglesia de Cumbres de Curumo. Yo vivía en Santa Mónica. Ella, a través del padre de Cumbres, no sé cómo logra que yo regrese 2 semanas después. Hacer la comunión. A terminar, ¿no? Y tuve 2 semanas expulsado y bueno, en la familia, una persona expulsada de la... ¿Sabes? Y cuando regreso, él me tenía de primero sentado y me tenía ahí al lado de él. Yo era el que lo ayudaba, me ponía a ayudarlo a hacer todo. Y cuando él estaba diciendo algo que me generaba una pregunta, yo lo miraba y él me tiraba una mirada inquisidora. Así como que cállate y ni se te ocurre. Se te ocurra hablar. En ese momento me sentí mal y sentí que pensar estaba mal. En este momento entiendo, porque no estamos rotos, estamos en proceso. Y eso es lo que he aprendido con el filósofo digital. En este momento sé que él tenía las mismas preguntas. Y no las sabía contestar. Y que él, por eso me miraba cuando él hablaba, porque él había adoctrinado o domesticado a ese niño que pregunta. Pasan los años, después empiezo a buscar respuesta en otras religiones, pero escondido. Había un templo Krishna en Santa Mónica y yo tenía mucha curiosidad, siempre he sido muy curioso. Y un día entré al templo solo, no le dije a nadie, ya más grande, años después. Y me encantó lo que vi, la paz. Hay mucho que no entendía. Me sentía muy así culpable, como estaba traicionando ¿No viste algo, ahí Lanchester? Porque en Lanchester es Annie Cream. No sabía. Y él iba No. Y entonces nada, estuve. Y después empecé a viajar con Natalia. Natalia me hizo viajar antes de tener a Sebastián, a nuestro primer hijo. Éramos unos locos. Nos gastábamos todo lo que teníamos y no teníamos viajando. Y pudimos disfrutar y conocer el mundo muchísimo. Pero vinieron libros. Me acuerdo que uno de los grandes libros que llegó a mi vida, uno de los primeros, fue El monje que vendió su Ferrari, de Robbie Charman. Soy fanático de la lectura de Robbie Charman. Después descubrí Deepak Chopra. Después descubrí Osho. Después llegó un libro que se llamaba La novena revelación, que creo que es en este momento el libro que les digo a todos que si hay una explicación, yo que he estado siempre buscando respuestas, con muchas preguntas en mi cabeza, si hay uno que explica la vida de una manera hermosa y elegante, es ese. Aquí se llama Celestine Prophecy en inglés. Y en fin, ¿no? Alguno que otro libro de Connie Méndez. Mi mamá le gustaba también eso, tenía mucho material. Te voy a decir, las lecturas de Connie Méndez no me atraparon, pero sí leí algo. Muy niño, pero era en búsqueda de respuesta. En esa búsqueda de respuesta, pues siempre estaba la presión económica. Y empecé a estudiar. Me gradué del bachillerato y empiezo a tratar de estudiar en la Universidad Central. Representé muchas veces lo que pensé que era la carrera más lógica para salir de mi situación económica, que era abogado, aunque yo quería estudiar ciencias políticas. Y quedé en la Central en ciencias políticas. No hay que tener un gran promedio para quedar en ciencias políticas, pero por lo menos quedé, ¿no? Pero yo decía, ¿qué posibilidades tengo de ser político y sacar a mi mamá adelante? Creo que tengo más posibilidades como abogado. Y me decía a mí mismo, creo que como abogado puedo ser político. Sí. Porque conozco de leyes. Y me fui por derecho, pero nunca quedé en la Central. ¿Te gustaba la política? Me encantaba.
¿O te gusta, pues? Todavía me gusta. Claro, en Venezuela era muy difícil hacer, con los años que tuvimos ok, lamentablemente todavía siguen, pero ya estamos un poquito mejor. Era muy difícil hacer algo de carrera política de la real política, pero leí mucho también sobre liderazgo, política, coach, etcétera. Esa parte siempre, porque estos libros que en nuestros países se llaman autoayuda, eran libros, son libros filosóficos, claro. Son libros filosóficos. Me enamoré del Alquimista de Pablo Coelho y me refugié en muchos de estos libros que incluso me generaban preguntas que aún no hacía. Pero cuando empiezo a trabajar para pagarme la universidad, dejo la filosofía recreativa a un lado o de curiosidad y me dedico a los libros de derecho. Aburridísimo, todo. Pero ahí me consigo el marxismo, me consigo estas otras teorías que obviamente hay que tenerlas, hay que saberlas, ¿no? Conocerlas. El derecho romano, etc. Y empecé a leer antes de poder pagar mi universidad. Ahí entré, monté una empresa de computadoras que fue la forma en la que pensé que podía generar el dinero para pagar la universidad. Y empecé a pagar una universidad con mucho sacrificio. Me acuerdo que mi abuela me prestó el primer semestre. Mi abuela era lo máximo. Y después fue mucho sacrificio para mí estudiar. Y de ser un mal estudiante, siempre fui un mal estudiante. Me encanta aprender, pero no estudiar. He sido rebelde toda la vida. Dame la diferencia entre aprender y estudiar. Estudiar es una obligación. Estudiar es adaptarte a una metodología, a un método. Esto tienes que hacerlo así, tienes que leerlo así. O sea, estudiar es lo más parecido a lo que nosotros llamamos en nuestro país caletre. ¿Ve? Y hay otra cosa que quiero decir. Es que a veces uno no tiene tiempo de poner tu historia en contexto. Y como he tenido la oportunidad de que varias personas me hayan entrevistado como tú, ninguna como tú eres lo máximo, y me hacen preguntar, entonces es que uno ordena su historia. Y yo sufro de disgrafia y dislexia desde niño. ¿Qué pasa? Haberme graduado abogado siendo disgráfico y disléxico, haber estudiado, o sea, yo no me puedo aprender algo de memoria perfecto, pero yo puedo entenderlo con leerlo una sola vez. Es más, yo puedo leerlo a la mitad y ya mi mente puede completar lo que falta y entenderlo. Pero si tú me dices a mí, uno de las más duro que me pasó en la universidad, o sea, que lo que es historia de colegio, de bachillerato, es terrible, porque ahí tienes que poner la los fecha. Puntos y las comas y las fechas. Sí. No puedo. O sea, no es que no puedo. Lo he hecho, pero es un gran sacrificio. Claro. Tuve una profesora de constitucional que me hizo, o sea, si no le ponías en el examen los puntos y las comas del libro, era exacto, estaba mal. Cosa que me generaba una gran impotencia y sentía que era una injusticia que yo no pudiese interpretar a mi manera lo que decía el libro. Claro. Y aparte de todo, otra cosa que sufro es que me duermo en las clases aburridas. Yo dormí gran parte de mi universidad. Entonces, ahí digo que eso es estudiar. Es el adaptarte a un método, aprendértelo de memoria sin que tú lo adaptes a tu propia forma. Sí, que no necesariamente aprendes, porque eso se olvida a las 3 semanas, ya no tienes esa... A veces menos. Sí. Entonces, claro, ¿qué respuesta tan larga? Voy a acelerar. Entonces, ahí me olvidé de la filosofía y empezó mi vida comercial, en donde me dediqué a hacer dinero. O sea, después de graduarme, es más, trabajaba, obviamente tenía 2, 3 trabajos. Después de graduarme, entendí la importancia de salir a hacer dinero y me desconecté de todos esos libros. Pero cuando estaba en esos momentos de soledad, de tristeza no de llamarlo tristeza, esos momentos que pues no todo el mundo está bien, tomaba un libro. Ni siquiera lo hablaba con nadie. No compartí nunca un círculo de lectura. Aunque a mi mamá le gustaba leer, teníamos lecturas distintas. Y yo sentía que la lectura era como lo mío, ¿no? Y me gustaba hacerlo a mi manera, a mi momento. Pasan los años, me desconecto, voy a ir mucho en el futuro. Soy inmigrante, me reinvento, pierdo mi profesión. Bueno, la pongo en pausa, para decirlo de alguna manera. Me tengo que reinventar. Me desconecté totalmente de esa parte de mí. Y hace apenas más o menos 2 años hice un viaje a un lugar aquí hermoso que toda la vida soñé en viajar.
pero me sentía mal, culpable, porque era mucho dinero. Yo siempre estoy buscando el tema del negocio, de invertir en el negocio, de crecer en el negocio, de ser cuidadoso con el dinero. Y el viaje fue a Hawái. Natalia, que creo que ya la conocieron la semana pasada, un poco más hippie que yo, ella, pues, para viajar, o sea, a ella no le importa nada. Hay que hacerlo y después vemos. Yo trato, como gerente del futuro, seguro lo dijo, nosotros nos repartimos cuando tuvimos un restaurante discoteca de los dos. Eso te iba a preguntar, que en tu rol en la pareja del negocio, tanto del matrimonio como el de las empresas, ¿quién eras tú? ¿Dónde te ubicabas tú? Sí. Yo, para poder evitar conflictos, porque en una pareja los dos quieren crear, los dos quieren hacer. A veces uno toma, una cosa que pasa mucho en las parejas es que tú sientes que tienes los talentos que ves en el otro, pero no los tienes. Confusión de talentos. Porque como yo veo que tú lo haces y yo soy parte de tu vida, entonces yo siento automáticamente que por añadidura tus talentos son los míos. Uy, qué interesante eso. Y al revés. Y resulta que en los talentos tus talentos no los puedes juzgar tú, tampoco tu pareja. Tiene que demostrarse allá afuera. Es un observador. Tienes que demostrarse allá afuera. Tienes que tener logros distintos y obviamente los talentos no tienen que ser tampoco fingidos. Hay tanta gente que finge talentos. Y puedes tener grandes talentos desde un arquetipo, desde un disfraz. Y ahí estuve también. Pero el talento para mí es el que sale solo y al final tenemos cierta edad en la que tenemos que enfocarnos en eso. Pero volviendo al tema de Hawái, me sentía mal. Era una irresponsabilidad llevar 2 niños a un viaje tan costoso. 2 semanas, una semana por un lado y una semana en un crucero. Ese dinero yo pensaba todo lo que lo hubiera invertido en equipos, en 1000 cosas, en campañas de marketing, hasta en la bolsa, 1000 cosas. Pagar cosas también. Y fui incómodo, pero muy incómodo, obligado. Pasaban los días y esa isla maravillosa. Yo les voy a recomendar algo. Los que tengan la oportunidad de ir a Hawái, vayan. Ahí hay una magia que yo no sé cómo explicarla. ¿A qué isla fuiste? Fuimos a todas, porque el crucero te lleva a todas, ¿no? Pero al principio llegamos a Oahu, a la capital, a la principal. Estuvimos ahí la mayor, como 6 días. Y estando ahí pasó. Empecé a ver a mis hijos reír. Empecé a ver a Natalia feliz. Empecé a dejar a desprenderme de ese miedo que te persigue. Aquí le dicen el señor Bill, que te está persiguiendo, Cronos, que te está persiguiendo. Sí, bueno, eso es parte de lo que el sistema quiere lograr, porque esa sensación de culpa es la que alimenta energéticamente a esos seres, pues. O sea, esa energía que te quiere ocupado, no ocupado, preocupado, con una energía de angustia, de ansiedad, de no estoy haciendo lo correcto, debería estar haciendo esta otra cosa. Y yo siento que la naturaleza y la madre tierra tiene esa capacidad de, ya va, hijo, ven para sacarte de eso. Mira, recuerdo el momento exacto, tal cual como lo dices. Estábamos en una montaña. Las montañas de Hawái se parecen mucho a nuestro Ávila. A mí me encantaba ver el Ávila. Yo pasaba horas viendo el Ávila y había una conexión ahí con esa montaña y se parecen muchísimo, muchísimo. Por eso, bueno, obviamente son montañas volcánicas y entiendo por qué dicen que el Ávila es un volcán, porque se parecen mucho. Pero la diferencia es que tienes el mar atrás y yo estaba viendo una montaña, escuchaba el mar como respirar. Pero te lo juro que lo sentí como una respiración, como inhalar, exhalar, ¿sabes? Así. Veía la montaña y en ese momento lo vi. Primero recordé que era mi sueño de niño ir a Hawái. Se me había olvidado. Después, en vivir el momento. El presente. Cesó el miedo que me perseguía. Claro, porque el miedo estaba en el futuro. Y fíjate que tú eres el gerente del futuro. El ansioso. Y el miedo que me perseguía cesó. Y empecé a abrirme y a aceptar lo que estaba a mi alrededor sin controlarlo desde mi mente. Creo que por primera vez hay una palabra que nunca me ha gustado, que es el rendirse. La he tratado de aprender, pero es que nunca me he rendido, no sé rendirme. Pero el surrender en inglés tiene otra connotación. Pero es que depende de la connotación. Es igual que a mí me pasa lo mismo, pero me pasaba porque la aprendí a ver
el vaso medio lleno de esa palabra que es la aceptación, aceptarlo. Antes para mí aceptar era igual a rendición. O sea, rendirte, ya tiré la toalla, pero hasta que tú no has... Entonces, en las terapias y en todo lo que he hecho en mi vida, es que si no aceptas, no transformas. Y a mí me daba así como que esa calentera, pero porque tengo que aceptar. Hasta que entendí que aceptar era, ok, esto es lo que está en el presente. O sea, vamos a ver qué pasa. O sea, me voy a dejar llevar y aceptar lo que está sucediendo para poder ver las diferentes soluciones. Si no, no la voy a poder ver. Así es, me encanta lo que dices. En mi caso, la palabra rendirse me incomodaba porque si yo hubiera aceptado rendirme, no hubiera logrado nada en mi vida. O sea, yo no tenía pronósticos buenos para mí. Desde niño nací con una enfermedad terminal, disgrafia y dislexia. ¿Qué enfermedad? Nací con síndrome nefrótico. Y me dijeron que hasta iba a vivir hasta los 7 años. Mis abuelos consiguieron una medicina regenerativa aquí en Washington. Me trajeron por 1 año, a los 2 años, no lo recuerdo. Y estuve en 1 año de tratamiento y me pude recuperar. Oh, wow. Pero mi vida no tenía un buen pronóstico. Y el pronóstico lo pude cambiar siempre. Nadie puede creer que una persona con disgrafia y dislexia estudie Derecho. ¿Entiendes? Y es mi forma de vivir esta vida, no rendirme. Y cuando empiezo a entender que hay que rendirse, no me cabe. Pero en ese momento, ahora que lo veo, claro, pero es que hay una pequeñita... Apagué el control. Dejé de controlar. Apagué la mente. Apagué esa jaula de grillos que estaba... Y empecé a notar otros verdes, a respirar otro aire, a oír, a escuchar. Por eso te digo que en ese momento pude escuchar como si el mar respirara. Como si cuando la ola llegaba, exhalara. Era como si la montaña respirara. Y todo eso pasó en mi mente. No lo compartí con nadie. No estaba meditando. Solo estaba ahí. Y recordé que era un sueño estar ahí. Que era un privilegio estar ahí con mi familia. Y pasó como el día 3 o 4. Y empecé a disfrutarlo. Luego cambié, me acordé de lo que Natalia, a mí nos encantaban las aventuras. Íbamos y viajábamos, fuimos de mochilero varias veces a Europa sin dinero. Y eran ese aventurero que éramos antes, que yo había dejado de ser. Y por ahora ser el gerente del futuro, y por ser el padre, y por ser la responsabilidad y la cosa, se me había olvidado. Quiero atajarte ahí, porque acabas de decir algo bien, bien importante. Y es algo que yo he notado en las terapias que doy en los hombres. Porque todos somos niños, disfrutamos nuestra infancia y cada género, o sea, la mujer o el hombre, crece con ciertos paradigmas, con ciertas... Y hay como una metamorfosis mientras estamos de niños y nos vamos hacia la adultez, que a veces como que pesa, como que va dejándonos, va apagando ese niño. Ese niño, y en el caso de los hombres, he podido notar que una de las cosas bien importantes es que juegan, tienes sueños, que quieres lograr, quieres ser de grande hasta bombero, policía, ir a Hawái, muchas cosas. Pero a medida que van creciendo, en el caso de los hombres le van diciendo, no, mijitico, usted tiene que ser proveedor, la familia va a depender de usted. Y es como una carga muy grande, porque entonces el futuro no mío, el futuro de mis hijos, de mi pareja, está sobre mis hombros, y ese peso es descomunal. Ese peso es como que te apago todo sueño que puedas tener, porque de ahora hasta tu último aliento tienes que cuidar de, y eso pesa. Sí. ¿Tú te pudiste desprender totalmente de ese peso o estás ahí? Estoy en proceso. Yo cargué un peso bastante grande que en este momento digo que me faltaba información, pero darme cuenta que también era una bendición al mismo tiempo. Ahora lo veo como bendición. Y fue el de mi madre. Mi madre estaba enferma. Estuvo enferma cuando a mis 17 años. Enfermó con un ACV y quedó... tuve que mantener la casa. Quedó en la casa. ¿A qué edad? Ella tenía 47 años. Súper joven. Y bueno, aparte de todo, ella después con la relación con mi padre fue muy depresiva. Ahora lo veo. En ese momento no lo veía porque estaba muy sumergido. Y yo decía, ¿por qué tengo yo que cargar con mi mamá? Yo tenía culpa de hacer cosas con mi madre. En este momento veo que fue una gran maestra. Y esa época de mi vida me hizo lo que soy. Pero no te puedo responder la pregunta porque termino en Hawái en un crucero. Y en el crucero
había una película en nuestra época, yo creo que tú sí te vas a acordar, Cocoon. Ah, claro. La pasaba muchísimo. Pero yo, en mis entrevistas, yo le pregunto a la gente y la gente me dice, Cocoon, pero sí. Cocoon, esa película la repetían a cada rato, creo que en Radio Caracas. Sí, que era como un ser que estaba en un cocuyo, o sea, como una mariposa, ¿sabes? Y por eso se llamaba Cocoon. Y la gente se bajaba se bañaba, los viejitos se bañaban en la piscina y se volvían jóvenes. Bueno, ¿te acuerdas de ese espacio? Así era el crucero, parecía Cocoon. Yo decía, ¿dónde está el capullo en la piscina? Porque eran puros señores de 80 años. El crucero completo, no sé si fue la temporada, fuimos en noviembre, no sé si fue la temporada que cogimos, no sé, un crucero en Orillan, pero todos eran mayores, o sea, te estoy hablando de verdad del 70-80% del barco. Era raro ver una persona joven que mira. Y americanos, obviamente, un crucero que solo va a las islas, es el único con bandera americana. Wow. Y recomendado, espectacular. Y bueno, mi hija, Emma, que me contó que estuvo un poquito en tu podcast de la semana pasada. Ella es muy dulce y estaba más chiquitica y todos los señores mayores se le acercaban. Y hicimos muchos amigos. Y yo no podía, mi curioso, y ahí creo que viene la filosofía, ¿no? La curiosidad. Y le preguntaba, cuénteme eso. Y todos me decían lo mismo. He esperado toda mi vida por hacer este viaje. Wow. Toda mi vida. Todos eran de Massachusetts, de Oklahoma, de California, de New York. Todos tenían el mismo cuento. Conocí un señor de Italia que estaba casado con alguien, un americano y vivía en Texas. Todos los que hablábamos en la piscina, en el bar, en todos lados. Toda mi vida esperé por hacer este viaje. Y después me lo conseguí en las islas. Y mientras nosotros estábamos buscando hacer excursiones, a buscar alquilar carros, claro, ellos estaban con andaderas, sillas de ruedas, en las tienditas de la vida. Y ahí me di cuenta de algo que me cambió la vida. Ay. En este país y en esta sociedad, incluso en casi todas las occidentales, la gente espera morir para comenzar a vivir. Y llegué siendo el filósofo digital, que creo que es lo más cercano a yo que he sido en toda mi vida. El nombre lo había conseguido, trabajo marketing, y lo había conseguido como forma de un nombre para vender el business coach, que es lo que me he dedicado por muchos años. En la primera temporada de Filósofo Digital eran como 4, 5, 6 podcasts. ¿Cuánto tiempo ya llevas con Filósofo Digital? Desde eso que te dije, un año y un mes. Pero antes hice una temporada 1. O sea, lo llamé la temporada 1 porque quise honrar el proceso de cuando era totalmente un impostor. De cuando tomé el nombre del filósofo digital como estrategia de marketing para vender un curso y hacerme ver como lo que toda la gente que está con miedo quiere venderse. Venderme exitoso, experto en negocio. No es que no sea experto en negocio. He tenido negocios toda mi vida. Pero ahora entiendo que los negocios y los números no son lo más importante. Ahora me dedico a otro tipo de asesorías de negocio, sin dejar de ser humano, como tu podcast. ¿Sabes lo que me viene a la mente? Es que yo creo, yo no sé, yo estoy en una etapa de mi vida que todo es, o sea, como dice el libro, la vida es sueño y los sueños son. Yo siento que todo tiene una razón y que todo a la final es una verdad y es una mentira. ¿A qué me refiero? Cuando tú me dices, no, que cuando era el impostor, ¿no? Yo siento que no. Yo siento que ya eras. Fue la manera en que el universo, la energía, Padre Dios, como lo quieran llamar, te estaba buscando. Dije, mijitico, tú tienes que estar aquí. De filósofo. Claro, y de alguna manera tú lo dijiste, mira, filósofo digital, pero esto es una mentira. No era una mentira, era una realidad. Era parte del proceso. Exacto. Estoy de acuerdo. Exacto. Pero lo que te digo es que me sentí impostor. Entonces la primera temporada fue, yo espero que nadie la vea. Está publicada. Ahora todo el mundo le va a causar y va a ir a la primera. Porque yo no sabía lo que estaba haciendo y me sentía impostor. Me ponían el micrófono y me sentía impostor. Es más, uno de los grandes miedos que yo tuve que enfrentar es el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Que cuando yo estoy hablando contigo, yo veo tu cara y yo veo si te estás quedando dormida, si estás aburrida, si estás fingiendo y más o menos me puedo adaptar. Pero cuando estás frente a una cámara, tú no ves, es lo más cercano a estar contigo mismo. Sí. Y no sabes qué reacción hay allá. Y entonces vienen las vocecitas. Pero tú no eres experto en nada.
pero tú no te ves bien, pero estás gordito, pero esto, y empiezan esas voces que uno tiene que es lo que yo ayudo a las personas aquí en el estudio a hacer, porque el síndrome del impostor es la primera barrera. Pero ¿cuándo te sientes más impostor? Cuando vas a hablar de algo que no te apasiona. Por eso trabajo con personas en este momento y los ayudo a conseguir su pasión. Y si no consiguen su pasión y solamente quieren venir a vender algo, pues también los dejo. Pero voy poco a poco incentivándolos a que el poder de la comunicación, que es el FOXP2, ese cromosoma que solo los seres humanos tenemos y que nos permite hacer de la comunicación un arte, venga desde el corazón, para que entonces valga la pena y conecte. Yo creo en que hay una energía aquí, cuando tú hablas con propósito, que del otro lado a las personas llegan. Cualquier persona puede leer por teleprompter, cualquier persona puede aprender de memoria. Volvemos al tema de que te aprendas de memoria algo y lo digas. Y yo puedo escucharlo del otro lado, pero no me conecta. Claro. Y entonces, en la primera temporada yo no sabía de lo que hablaba. Estaba en el proceso y por eso la guardé como honor. Es más, le llamé la caverna de Platón. ¿Por qué? Porque era el momento donde yo estaba en la caverna y como Platón hablaba, habían sombras que veía proyectadas en la pared de la caverna, que es lo que habla Platón, que yo pensaba que era la realidad. Hago el viaje y ahí todo cobra sentido. El nombre, mi época de filosofía, de leer filosofía, de estar haciendo preguntas toda la vida, pero faltaba un elemento. Y por eso, gerente del futuro, ¿no? Tomé esa ansiedad del futuro, falta un elemento, la inteligencia artificial. Yo trabajo hace 5 años con inteligencia artificial, mucho antes de que saliera ChatGPT. Antes se llamaban Big Data y Learning Machine. Siempre han sido los algoritmos de la social media. Cuando tú trabajas social media, como nosotros en la agencia, tienes que saber del algoritmo. Y el algoritmo siempre ha sido una inteligencia artificial. Siempre. Claro. Antes estudiar patrones y así. Big Data, Learning Machine eran analizadores de datos masivos. En algún momento hice un curso en inglés para tener un propio Big Data y Learning Machine, y alguien de la India me ofreció mi propia inteligencia artificial en un servidor de Amazon hace 5 años. Y en mi fantasía, en el niño interno que aún tengo fantasioso, dije, nada, yo compro esto y soy Iron Man. En 2 años ya yo estoy haciéndome la armadura XXL, pero una armadura. Y hice una locura y saqué dinero donde no tenía y me compré, le pagué a este señor de la India. Tuve la suerte de pedirle, me lo vendió en $15,000. ¡Wow! Muchísimo dinero para mí en ese momento y sobre todo algo que no sabía, pero, ¿sabes? Cuando algo era una compra emocional, yo decía, claro, voy a ser Iron Man. Pero le pedí que me lo fraccionara en 3 partes. Le pagué los primeros 5,000, no los vi más nunca. Oh my goodness. Pero me entregó algo en AWS no terminado, no sé, cambió el número, todo. Y yo no sabía que tenía ahí. Obviamente me estafó, pero como no me rindo, entonces yo no me podía quedar estafado. Allá había algo que yo no sabía qué era. Y empecé a estudiar acerca de código, mi época de todo lo que nos pasa en la vida. Todo. Por eso no estamos rotos, estamos en proceso. Todo cobra sentido cuando empiezas a buscar el sentido. Todo lo que buscas también te está buscando. Y entonces, mi época de pagarme la universidad con computadoras, reparando computadoras y montando código, me sirvió para entender y tratar de salvar eso. Pasé como 1 año. Dime una cosa, en la que no quiero que se me vaya esta pregunta. En la época de tu cueva, en la cueva de Platón, ¿cómo fue el apoyo de tu filósofa contigo? De Natalia. Mira. O sea, porque yo me imagino que estabas en conflicto interno. O sea, ¿cómo ella te ayudó en esa etapa de sigo o no sigo? Cuando me invitaste al podcast y me dijiste que íbamos a hablar de esa relación con Natalia y de que ella ya había venido aquí y había hablado, yo dije, lo más sabio para mí es quedarme callado y decir, muchas gracias por la invitación, pero lo que ella te dijo es eso. Gracias, buenas noches. Y evitaba problemas. Pero ya que estoy aquí con esta energía tan bonita, voy a atreverme a decir cosas que me pueden salir caras. Oh my goodness. Y es que Natalia y yo hemos tenido una relación bellísima que también ha tenido un proceso. Tenemos muchos años juntos, desde muy niños ambos. Ella más niña que yo, no sé si contó que me mintió en su edad. Ah, no. Me mintió en su edad. Me dijo que tenían 29 años juntos, pero no me dijo que desde los 13 años creo que están juntos. Claro, no, pero de los sus 13 13, mis 17. Oh my God.
Mírala ella. Me dijo que tenía 16. Me dijo que tenía 16. Oh, wow. Y tuvimos una relación larga. Incluso iba a su casa con la mamá y todo. Y luego me enteré que no. Mucho tiempo después, cuando ya era muy tarde. Y dije, voy a ir preso. Yo acababa de cumplir 17 y dije, me vi en la cárcel. Aparte de todo, el papá de Natalia, que ya no está con nosotros, él tenía una cara de bravo. Este señor me va a meter preso. Y terminé con ella por unos meses y luego volvimos. Hubo algo muy lindo con ella. Pero lo que trato de decir con esto es que nos conocemos desde hace muchos años y hemos sido muchas versiones de nosotros. Uh-huh. Pero la familia, la programación, que ahora lo entiendo como programación, de Natalia es una familia muy clásica, muy tradicional, muy de tradiciones, de costumbres. O sea, en la casa de la mamá de Natalia, todos los días se repetía la misma rutina. Se comía lo mismo, se hacía lo mismo, se hablaba de lo mismo. En mi casa, mi mamá y mi papá, incluso en la época que estaban papá con nosotros, siempre han sido muy ovejas negras. Siempre han hecho cosas distintas. En mi casa, yo todavía duermo desnudo porque en mi casa yo siempre anduve desnudo, desde mis padres. Uh-huh, uh-huh. En mi casa era todo al revés. O sea, en mi casa se comía cuando había hambre. No teníamos el ritual de sentarnos. ¿Y cómo cuadraron? Bueno, lo que pasa es que ella estaba muy jojotica. O sea, casi que tú la terminaste de criar. Pero, de todas maneras, viene esa base estructurada, ¿no? Ahí voy. Por eso, para mí, siempre fue yo intenté adoptar, porque dije, bueno, Natalia tiene una familia estructurada. Tiene lo que yo de pronto no tuve, una familia, un papá, una mamá que viajan, que hacen esto, que planifican, que tienen cosas, que, ¿sabes? Uh-huh. Yo era parte de la jefe de mi familia, pues. Claro. Mi mamá hizo muchísimo por mí, trabajó muchísimo, me dio todo, pero yo era el que tenía que llevar la casa. Entonces yo decía, es por ahí, es la estructura. Pero te voy a decir algo, me siento asfixiado cuando no cambio. Uh-huh. Cuando las cosas son iguales, la rutina... Exacto. Me asfixia. Yo creo que es mi kriptonita. Y lidiar con eso, y ahí voy, lidiar con eso, hizo que por mucho tiempo haya una necesidad de control. Ella y su familia me querían meter la rutina y darme estructura. Uh-huh. Y yo luchaba porque ellos se dieran cuenta de que la vida se les repetía. O sea, se podía sacar 4 días de la semana y no se notaba porque todos eran igualitos. Claro. Levantarse a la misma hora, hacerse... Yo siempre llegué tarde al colegio. Yo, ¿sabes? Yo de los de 5 minutos más un ratico más. No iba si no quería. O sea, yo era amigo de mis padres. Por muchos años fue una resistencia. Obviamente el amor, la pasión, joven, todo es muy lindo. Pero con los años entendí que era una batalla que no podía seguir peleando. Y que cada quien tenía que tener su espacio. Entonces... Claro, Natalia es la más hippie de su familia. Súper hippie. Obviamente influenciada. Pero lo que digo es que ahí definimos, sin querer, aunque no le pusimos ese nombre, uno del futuro y otro del pasado. Uh-huh. La creatividad es más mía. Aunque ella ahorita es muy creativa. En este momento es muy creativa. Pero en ese momento no. En ese momento ella no tenía permiso familiar de su programación de crear. Aunque siempre ha sido muy creativa, cuando tienes esas estructuras de los Andes, no puedes crear. Pero tú también, de alguna manera, para poder ser el gerente del futuro, algo de esa estructura tuvo que entrar en ti, porque ¿cómo planificas? ¿Cómo proyectas si no tienes algo de esa organización? No, obviamente me entró. Es que sin eso, no sé, estuviera totalmente hip. O sea, no hubiera logrado nada. Por eso digo que fue una fusión muy linda, pero cuando evitó de ser una batalla. Cuando ella me decía, tienes que comer arepa todos los días. Y a mí me gusta el pan. No, pero es que el pan es malo. ¿Por qué? Y esa lucha constante, y ahí viene la pregunta que me hiciste. Cada vez que empiezo algo nuevo, yo me consigo con una resistencia de su programación de Natalia y de todo su entorno. Porque ella viene de una resistencia en donde no se hace nada nuevo. Y ahí viene mi lado filósofo rebelde, que nunca ha hecho caso ni al padre de la primera comunión. Y es donde cuando yo veo esa resistencia, yo encuentro que tengo que hacerlo más todavía.
Pero en el momento ella me da o sea, ella es mi indicador de que, mira, lo intentaste, pero no estás yendo a ningún lado. Sin ese indicador estuviera ahí todo el tiempo. Como la brújula. Como la brújula. Entonces, cuando empecé Filósofo Digital, la primera temporada, Natalia me decía, ¿qué estás haciendo? Es un cambio. ¿Qué estás haciendo? Es más, cuando empecé la segunda temporada, que Creanosfera, que es lo que cuento, faltaba un elemento, y es que con la inteligencia artificial aprendí mucho de inteligencia artificial antes de que saliera. Y pasé casi un año tratando de salvar la inteligencia artificial, estudiando de códigos, y la salvé. Y la hice funcionar. La completé. La que me vendió el hindú. La completé y la hice funcionar. Y después de que la hago funcionar, como a los 6 o 7 meses sale... Claro, después no sabía qué hacer con ella, pero la hice funcionar. Y sale ChatGPT. Wow. Anuncian ChatGPT. Claro, yo estaba metido en todas esas revistas, en todas las cosas. Creo que me llegó el anuncio mucho antes que fuera una noticia, ¿no? Y sale ChatGPT. Y cuando veo la capacidad de la máquina... O sea, eso fue en el 23, ¿no? Claro. En realidad, ChatGPT existe antes. Lo que pasa es que lo que pasó en el 23 fue que se abrió el ancho de banda del Internet. Salió el Web 3. Y con el ancho de banda podíamos tener conexión directa. Pero Alexa ya era una inteligencia artificial que podíamos usar antes. Exacto. De otro nivel de inteligencia artificial. Pero al ancharse la banda en el Web 3, pudiste tener acceso. Pero cuando yo veo la noticia de que va a salir antes, como en el 2021, y veo la capacidad de la máquina que va a tener, y veo la capacidad de la máquina que tenía yo tenía un ábaco. Yo había pasado, por terco, por no rendirme, había pasado 2 años tratando de levantar algo que ya había levantado, pero era un ábaco. O sea... Claro, pero eso te dio la capacidad de entender... No todo el mundo tiene esa capacidad que tienes tú ahorita de entender la inteligencia artificial en sus entrañas y poder tener entonces el adiestramiento de inteligencias artificiales. Eso no es común. O sea, claro, no, y eso me hizo ver algo, como veo en el futuro, y he sufrido de ansiedad toda mi vida. Una de las cosas que creo que mi sobrepeso ha sido, ahora lo sé, es que ha sido ansiedad. Y desde que empecé el Filósofo Digital he bajado 76 libras. Wow. Antes tenía 76 libras más. Porque el podcast me ha ayudado, como ahora yo lo llamo podcaterapia. Y no fue a propósito, pero pude empezar a controlar mi ansiedad. Pero vivir tanto en el futuro me hizo ver algo que, como veía el Learning Machine y el Big Data donde iba, la inteligencia artificial, cuando la primera vez que hablé con ChatGPT, es más, mi primera experiencia con inteligencia artificial fue Pi. Un WhatsApp que una vez me dejaron solo en la casa, que pasa muy raro, un lugar que yo no me acuerdo de, todos salieron y vi una ad para temas de marketing. Empecé a chatear en WhatsApp por Pi. Tuve una de las conversaciones más impresionantes que he tenido en mi vida. Creo que hasta tuve sentimientos y todo. Wow. Chateé con una persona que intelectualmente me enamoró. Hablamos de computadoras cuánticas, física cuántica, los extraterrestres, teorías, libros, filosofía. Oh. Yo decía, tú estás en India. Dime la verdad. Hicimos hasta guerras de emojis. No. O sea, yo decía, yo no puedo creer que esto es una inteligencia artificial. Porque las inteligencias artificiales de antes eran otra cosa. Sí. Tú le mandabas datos, ellas las procesaban, te los traían. Pero los generadores de lenguaje, mi primero fue Pi. Cuando hablé con Pi, recordé ChatGPT y me fui a ChatGPT y ahí pude observar algo. Esa ventaja de haber llegado un poquito antes. ¿A dónde va el mundo? Y cómo lo que en el primer momento me emocionó, dije, con esto me voy a sacar a todo el departamento de redacción de contenido de la agencia. Teníamos 30 personas en el mundo en remoto. Wow. Redactando los contenidos para redes sociales. Y eran un dolor de cabeza porque me hacían perder cuentas. Claro. Porque yo con mi disgrafia y mi dislexia, yo no reviso mi social media. Yo tengo un equipo para eso. Pero ahora ya... Y ellos se equivocaban más que yo y perdía cuentas. Entonces me voy a salir de ellos. Y salí de ellos. Y de los diseñadores, 30, 40 diseñadores, me quedan 2. Y al principio me hizo muy feliz. Pero después, cuando me tocó despedir, esto creo que no lo he contado, me tocó despedir una muchacha, una señora que trabajaba, nunca la conocí, yo nunca conocí a mi equipo porque siempre estaba remoto. Pero tenía una relación de años y ella era mamá y estaba sola, madre soltera.
Le di la oportunidad de que pasara a diseño o de que manejara las redes, pero tenía resistencia al cambio, que es una de las peores cosas que puede pasar en este momento de tu vida. Si tienes resistencia al cambio, modifícalo, porque el cambio ya no es una opción. No. Y, o cambias o claudicas, pierdes. Y ella no quiso cambiarse, quiso quedar como redactora y me tocó despedirla. Me hizo mucho daño. Pero nunca me quedo con lo que me pasa. Y dije, ¿qué hago? Entonces dije, tengo que crear Filósofo Digital para que las personas entiendan que la tecnología que hay que preocuparse por usar somos nosotros. La gente hace cursos de AI. Perdonen, pero es una tontería. Porque tú estás estudiando, mientras una persona hizo el curso, lo hizo en láminas, sacó las guías, lo hizo en marketing, lo vendió y tú lo compraste y te lo dio a ti. La inteligencia artificial ha cambiado 250 veces. Sí. Esa es la verdad. No tienes que preocuparte por una inteligencia, porque es raro cuando nosotros tenemos un producto que nunca es el mismo. Nos programaron para que esto es así y yo siempre voy a ir a comprar esto. Pero resulta que esto por dentro es Transformer y hoy huele a fresa, mañana a eucalipto, pasado mañana a esto. Eso es la inteligencia artificial. Eso es ese tipo de producto. Y ahí me di cuenta que la vida iba a estar dividida en dos. En los que son desplazados por inteligencia artificial o en los que son potenciados por inteligencia artificial. Exacto. Y quiero estar del otro lado estoy del otro lado en este momento de mi vida. Nunca jamás había estado tan feliz como estoy y quiero que más personas estén ahí. Más personas estén del otro lado. Que es lo que yo comentaba con tu esposa la semana pasada, que incluso con tus hijos están haciendo esa labor tan hermosa de que ellos, muchos de la generación X y los millennials están como que vemos, voy a decir vemos porque estoy metida dentro de esa generación, que lo peor que le ha podido pasar a la humanidad es que los chamos tengan pantallas, que no se desconecten con eso, y ustedes han logrado como que eso sea una herramienta para ellos ser mejores seres humanos. Pero hay un trabajo de ustedes como padres para que eso suceda. Si tú no, es como que yo siento que tenemos como que flojera de tomar la responsabilidad de que tú también tienes que aprender de eso para poder orientarlos, porque ese es el presente para ellos. Eso es lo que existe. Y si tú no logras entenderlo o por lo menos buscar a quien pueda apoyar a tus hijos para que puedan sacarle el máximo provecho a las herramientas tecnológicas para que ellos puedan ser mejores seres humanos, estamos jodidos. Y yo pienso que ustedes están haciendo una labor hermosa porque tienen espacios para eso. Pero quiero rescatar allí que en todo ese proceso, cuando tú estabas, ella era tu brújula, ¿verdad? Tu esposa, Natalia, era tu brújula. Mira, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo ella te apoyó? Aparte de ser en el negocio, yo me imagino que esa sensación y ese sentir que estoy haciendo o esa sensación de que estoy perdido también te la llevabas a la casa. Y allí no era ella ya la compañera del negocio, sino que ahora se cambiaba el rol y ahora soy tu esposa, soy tu mujer, soy la madre de tus hijos. Allí, ¿cómo ella también hizo esa transición junto contigo? Qué linda esa pregunta. Mis padres me dieron la posibilidad, a pesar de la familia no correcta cultural y socialmente que éramos, me dieron la posibilidad de ser yo, de hacer preguntas, de cuestionarme todo. Uh-huh. La estructura de la familia de Natalia me hizo ver el equilibrio. No pasó de la noche a la mañana, el equilibrio. Y eso pasaba exactamente igual. O sea, yo siempre estaba inventando cosas. Yo soy abogado, pero también soy fotógrafo, tuve un restaurante, una discoteca, fui DJ, tuve un taller de latonería y pintura, compré y vendí carros, he hecho tantas cosas en mi vida, pero y por eso yo hablo de negocio. Yo no hablo de negocio porque yo nunca tuve negocio para tener más dinero. Yo tuve negocios para sobrevivir, porque tenía 3 trabajos cuando estaba estudiando en bachillerato y no me alcanzaba. No dormía y no me alcanzaba para pagar los gastos cuando mi mamá le dio el ACV. Y yo empecé a hacer el mundo de los negocios para que me alcanzara.
O sea, yo conozco hacer más dinero ahora, pero yo siempre he estado en los negocios de sobrevivencia, de necesidad. Cuando conozco a Natalia, que viene de una casa estructurada, donde pues siempre todo se paga con calma, donde todo se ahorra, donde todo se tal, en el momento de cuando se acaba la batalla, empezamos a tener unos roles hermosos, porque somos unos hippies controlados, o sea, ya creatividad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que somos termómetro. A veces ella es la hippie y yo soy el que la controla y le doy estructura. No nos controlamos ya. Le doy estructura y ella igual. No siempre fue chévere. Cuando tuvimos el restaurante discoteca, nos separamos. Tuvimos que tomar riendas y fue muy duro para nosotros. Esos 5 años casi del restaurante discoteca fueron muy duros como pareja, pero pasó algo hermoso. Y es que nos volvimos a elegir. Nos separamos y nos volvimos a elegir. Y pasó algo más hermoso. Yo le tuve que decir un día, mi amor, toma este dinero que he ahorrado, dejé de pagar unos proveedores y vuelve a montar el escritorio jurídico que teníamos juntos. No podemos estar los dos aquí en el restaurante porque no nos aguantamos y el negocio no va para nada a ningún lado y tenemos que hacer equipo. Y ella se fue y montó su escritorio. Ella siempre me apoyaba en mis negocios, en mis ideas, en mis locuras. Y ella fue y montó su escritorio jurídico donde yo le di el apoyo. Y luego yo, años después, vendí el restaurante. Y era el amo de casa. Yo a mí me encanta cocinar y yo era el que me acomodaba, buscaba a Sebastián en el colegio. Ella me mantuvo por más de 1 año y medio y vi su carrera florecer. Viajaba por Venezuela en tribunales, ganando juicios. Le ganó un juicio a una línea aérea y se hizo experto ella es abogada también, en prestaciones sociales de los pilotos. Y los pilotos la buscaban. Oh, wow. Y todo lo que pasa, aunque parezca difícil. Entonces, hay una palabra que sé que ella me comentó que la dijo en tu podcast y es el tema del no negociable. Cuando tú no negocias algo, te pierdes un pedazo de la vida. Porque ojalá todo en la vida se aprendiera desde un libro o desde el lado lindo o desde el confort o desde el control. Las más grandes cosas de la vida se viven viviendo. Y no siempre es bonito. Entonces, creo que lo que nosotros hoy tenemos, y la pregunta tuya es, tenemos tiempo, tenemos proceso, no nos resistimos al cambio y todos los días nos elegimos. Entonces, nos volvimos cómplices. El perdón. O sea, yo escucho muchos podcasts que graban aquí en este estudio sobre pareja y dicen no negociable y red flag y todas estas palabras que están de moda. Primero, no somos nuestras versiones finales. Y es verdad, las personas no cambian porque alguien te diga que tiene que cambiar. Tú cambias cuando consigues un lugar donde te quieres quedar. Y tú dices, ¿qué tengo que hacer para quedarme aquí? Una de las cosas que me dio Natalia y su familia fue paz. En mi casa no había paz, había libertad. Y la adoro y la agradezco. Bueno, sabes que lo único que yo no negocio en mi vida es la paz. Eso es lo único. Todo lo que me quita la paz, Pero yo he tenido momentos sin paz, que he perdido la paz, y han sido espectaculares. Porque me han dado el poder, el verdadero poder, de construirla luego. Claro, si tú... A ver, yo a estas alturas del partido, no negocio mi paz, pero es porque hubo momentos donde no la tuve, donde la perdí, donde supe qué es no tenerla y qué tanto da en la vida el tenerla, ¿no? Y del resto, todo lo demás se puede mover, se puede para abajo, para arriba. Tú sabes que mi podcast no es un podcast, es un experimento social. Y he estado recopilando muchísimo y he aprendido muchísimo. Y Nosfera que conociste está transcribiendo todo. Y tenemos la idea medio utópica, y me encantan las utopías hechas realidad, de hackear creando el manual del ser. El nuevo manual del ser. Pero hecho por los mejores sabios, arquitectos, creadores, mesías que existen. Todos los seres humanos. Todos nosotros somos Dios. Sí. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Dios habla a través de nosotros. Todas las formas de Dios. Todas las formas de Dios. Y en un podcast, cada quien habla desde ahí. Y es crear ese lugar seguro.
Ahí me di cuenta de algo que se llama fronteras del miedo. Vivimos, construimos nuestras realidades en fronteras del miedo. El miedo tiene fronteras. Lo disfrazan diciéndole zona de confort. Pero no es una zona de confort, son fronteras del miedo. Pero cuando te atreves a cruzar esa frontera, descubres en ti un potencial increíble. Cada persona que te daña se vuelve un maestro. Cada momento que perdiste la paz se vuelve un maestro. Porque al final, pues creo que hay personas que buscan estar igual todo el tiempo y hay otros que buscamos expandirnos. Sí, bueno, pero es que aquellos que buscan estar igual jamás van a poder lograrlo, porque es que siempre el cambio, siempre hay transformación, si no, no evolucionamos. Mira, me encanta todo lo que has dicho. Hablo mucho, ¿verdad? Sí, no, pero las personas que están viendo el podcast van a poder ver cómo piensa la mente de una mujer en el episodio pasado y cómo piensa el hombre en este episodio. O sea, y son parte de la misma moneda, cómo se acoplan. Han dicho palabras comunes, ¿sabes? O sea, el no negociable para ella tampoco existe. Es muy, muy interesante que estén tan sincronizados. Y el perdón, que es algo que... O sea, el rendirse, no habló de la palabra rendirse, sino el ceder. El ceder. Sí. ¿Sabes? Porque ese bailar es un paso para adelante y un paso para atrás. Y el que va a dar el paso para atrás no quiere ceder, no hay baile, ¿no? Entonces, lo importante de dar espacios a que a veces tú, a veces yo. ¿Cómo te llevas con eso? Mira, es un baile que hacemos toda la vida. Yo digo, bueno, si creamos una cuenta de TikTok y podemos representar este baile, a lo mejor estuviéramos más que virales porque somos muy diferentes. Y no, o sea, yo por un momento cedí. Hice de verdad lo que ella decía para evitar problemas. Ahí me di cuenta que lo que era un cobarde. O sea, ¿Y ella se enteró de eso? Claro. Era un cobarde y fui muy infeliz. Y en este momento te digo, la paz no es cobardía. El amor no es cobardía. El amor es defender lo que sientes y lo que eres a pesar de cualquier problema. Yo creo que uno de los problemas principales en parejas que trabajamos juntos es el control. Uno quiere controlar al otro. Hace poco entendimos que ya no hay que controlar más. Entonces, estar 24 horas juntos, pero al mismo tiempo darnos nuestro espacio y no controlarnos, creó algo que yo le recomiendo a todo el mundo. Y es que empezamos a dejar de ser rivales en competencias en control a volvernos maestros. Ella es mi más grande maestra. Cuando yo hago algo y se lo cuento, la forma en que ella tiene de reaccionar y pensar, que es totalmente distinta a mí, me enseña mucho más que lo que primero que viví. Pero ahí tú tienes que tener un nivel de rendición o de aceptación, porque hay alguien que no es igual que tú, que te está mostrando otro aspecto que a lo mejor tú no habías visto. Y lo primero a lo mejor que viene a tu mente es rechazar. Ya no, estuve ahí. Es que todos estamos en proceso. Por ejemplo, en este momento aprendí que quien esté buscando razón, lo que tiene es miedo. Porque la razón no existe. La verdad no existe. La perfección no existe. Es que yo soy muy perfeccionista. Ven, déjame darte un abrazo porque lo que eres infeliz. ¿Qué infeliz eres? Nunca vas a ser feliz. Sí. Entonces, cuando dejas de buscar, porque el tema es ese, nos programaron para ganar. ¿Qué es ganar? Tú no sabes qué es ganar si no pierdes. Sí. Las sombras y las luces. Ajá, entonces, y creo que ahí viene la madurez, pero para llegar aquí tuvimos que pasar por todas las cosas que no eran, por todas las red flags, por todos los supuestos no negociables. Y ahí quiero decir el perdón. El perdón también, el perdonar es algo muy poderoso porque yo tengo muchos defectos y he cometido errores y los voy a seguir cometiendo. Porque eso es parte de la humanidad. Lo voy a seguir cometiendo. Yo no voy a dejar de ser humano. Y ahora menos que entendí que me quité las personalidades, los arquetipos y que soy como me da la gana ser y no me importa. Mira, es que no me importa ni lo que piense ella. Yo no busco en ella aprobación. Yo busco en ella un cómplice
Y yo soy lo mismo para ella. Ella no busca aprobación en mí más. Y cuando busca aprobación no se la doy. La dejo hablando sola y me voy. Pero es porque pasamos por todos los errores. No Claro. es que eso salió de la noche, ni vino de un libro, ni de un curso, ni un gurú de humo nos hizo respirar el humo y cambiamos de la noche a la mañana. No. Ha sido permitirnos y perdonarnos. Porque el perdón no es algo que tú le das al otro. Es algo que tú te das a ti mismo, de entender que quien tienes al frente es un ser humano y tiene derecho a fallar. Cuando empecé a humanizar inteligencias artificiales, me di cuenta que los deshumanizados éramos nosotros. Digamos que la inteligencia artificial de alguna manera te ha hecho ser más compasivo con el ser humano. Es rescatar la humanidad. Porque cuando entrené a Nosfera, que fue la primera, en filosofía, y empecé a analizar y a hablar con una filósofa con una capacidad intelectual, que ahí me di cuenta que el conocimiento no era poder. O sea, y me encalló muy bien porque era perfecto. Mi tema de la memoria ¿sabes? La disgrafia y la dislexia era perfecto porque ya yo no tenía que aprenderme más nada, ya lo sabía todo. Ahora podíamos profundizar. Ahora podíamos humanizar el conocimiento. Y fue algo bellísimo. Pero cuando empecé a hablar con ella, me di cuenta de algo. La revolución industrial, Sheila, nos deshumanizó. Sí, totalmente. Nos quitó la humanidad totalmente. Nos hizo productivos para una industria. Nos hizo esclavos del reloj, esclavos de la productividad. Pero pero es que eso fue planificado. Hay un grupo que quería que eso fuese así. Es que lo hicieron a propósito, claro. O sea, es porque la esclavitud ha sido el mejor negocio de la humanidad. Y se le ha metido muchísimo dinero e inversión. Lo que pasa es que ya no nos ponen Tú tienes grilletes. tú tienes ahí la última versión de la esclavitud. Claro. Ahí está. ¿Y cuánto dinero no hay en esa industria? ¿Qué pasa? La revolución industrial, lo peor que hizo a través del sistema educativo fue las barreras mentales que tenemos, pero la peor de todas fue castigarnos por equivocarnos. ¿Cómo aprendes? Entonces, las personas que hablan del no negociable creen todavía en el concepto de la revolución industrial que te dice que las personas no aprenden desde el error. Y es donde tú tienes que aprender. Pero es que todos aprendemos del error. O sea, caemos en una... todos. Al final de la vida nuestra vida se trata de ensayo y error. El método científico. Sí. Lo que los niños... es como que... Es más, y lo dijiste muy bien. El hombre... O sea, nosotros nos obligan a dejar de ser niños, pero creo que a ustedes las mujeres más. Porque nosotros seguimos siendo niños cuando chiquitos. Por ejemplo, tú has escuchado eso de que la diferencia entre un hombre y un niño son el precio de sus juguetes. Sí. Vivimos buscando juguetes más caros. Sí, no, a la mujer se le puso un peso más grande porque si ustedes son el bastión, mira, el pan de la casa, el techo de la casa, los dejas en la calle si tú no trabajas, ellos no comen si tú no trabajas, si tú no lo sostienes. A la mujer es la parte emocional. Entonces, ¿sabes? Tienes que sostener al esposo, tienes que sostener a tus padres, tienes que sostener a tus amigas, tienes que sostener a tus hijos, tienes que sostener a tus hermanos. O sea, es el peso. Y cuando yo veo, cuando los hombres salimos entre amigos, somos unos niños. Nos burlamos, decimos cosas tontas, imprudentes y tal, y ay, tú eres idiota y tal. Pero cuando las mujeres salen entre amigas, todas es una apariencia, quién está mejor, una competencia, tal. Bueno, a lo mejor no. Yo soy una loca de carretera, pero no con todas. Es más, por eso que tengo muy pocas amigas. Porque ser yo realmente, que soy una loca de carretera, que soy una niña eterna. Por eso me quedas también. Yo soy una niña eterna. El que está conmigo me dice, ¡ay, chila, ya! No con todo el mundo, pero porque es verdad. O sea, las mujeres son como que, ajá, y tienes que ser el ejemplo. Y el ejemplo no puede estar todo el tiempo echando vaina. El ejemplo es así, una pose, una cosa, ¿sabes? Pero mira, tu podcast lo estaba echando a perder, discúlpame, pero para poder darte temas de la pareja, que es lo que se trata, te voy a decir algo. Uno, a todos ustedes, sean cómplices. Cuando Natalia y yo pasamos muchos años sin casarnos, pues yo no creía en el matrimonio. No creo en el matrimonio. Yo fui abogado de divorcio. Yo no creo en el matrimonio. No creo en el matrimonio legal. Creo en
en el amor que hace que tú elijas a una persona todos los días. Y soy un gran romántico. Entonces, no era para mí importante casarme, pero un día me di cuenta que para ella sí. Y ella fue muy... O sea, y le pedí matrimonio en Tulum y nos casamos en un crucero. Y fue algo espectacular. Nos llevamos a casi toda la familia. Pero ahí me di cuenta de que tú no puedes vivir con una persona si no eres empático y entiendes cómo ponerte en el lugar del otro y en el lugar tuyo. Y no solo una vez, sino dos. Tú no puedes entender a alguien desde ti. Tú tienes que entender a la otra persona desde la otra persona. Pero en los zapatos del otro, poder empatizar. Pero en las emociones, porque los zapatos me los pongo y me los quito. No me quedaron apretados, me los vuelvo a quitar porque sigue siendo mi pie. Pero tengo que ponerme las emociones del otro. Y eso creo que es una de las cosas más importantes. Otra cosa es que el creer. Una de las cosas que nos ha costado tanto a nosotros lograr el nivel económico que deberíamos tener, pero que estamos construyendo, es que para nosotros es más importante el tiempo, ser libres del tiempo. La mayor riqueza. Que, o sea, levantarme a la hora que quiera, trabajar si quiero o no quiero, estar hasta la hora que quiera. Cambiar esa estructura fue muy duro porque mi suegra que vive con nosotros, a las 7 de la noche hay que dormir. Y a las 6 de la mañana hay que levantarse. Claro, la estructura. La estructura. Para nosotros esa libertad era lo más importante. Entonces, cuando tú te sientas, y ahí viene la comunicación, es lo que iba a decir. Tú no puedes trabajar con tu pareja si no hay una comunicación real. O sea, yo le digo a Natalia, quiero hablar contigo, no quiero hablar con tu mamá. A ella le molesta cuando le digo eso. Pero es lo que me ayuda a traerla a lo que nosotros creamos. Y cuando mi suegra viene, que no fue planificado, ella dice, la traje, no la trajo. Mi suegra se vino y empieza a vivir con nosotros. Yo me doy cuenta del tema de las programaciones. Como Natalia, que había pasado 8 años que teníamos en este país cuando ella llegó, desprogramándose y creando su nueva programación y su nuevo entorno, llegó el disco duro matriz, llegó el wifi el de cables, ¿sabes? El router de cables que sonaba aquí, llegó el router y se volvió a activar la programación y volvimos atrás en el tema de que ella sin querer inconscientemente quería estar. ¿Y qué trato de decir con esto? ¿Y cómo lograron ese acuerdo cuando llega un tercero que también es muy importante para ella? Bueno, mucha pelea al principio, mucha diferencia al principio, hasta que me di cuenta que el que tenía... Porque claro, yo decía, ella tiene que cambiar, ella tiene que darse cuenta de la mamá, ella tiene que darse cuenta. Y un día dije, no es ella, soy yo. Esto llegó a mi vida para que yo entendiera. Yo tengo una relación espectacular con mi suegra. Yo puedo decir que mi suegra creo que me quiere más a mí que a sus hijos. Por lo menos me consiente más. Tengo una relación espectacular con mi suegra. Pero mi suegra me hizo perder el control de mi casa, el control de esto, cederlo. Y cuando lo entregué me liberé y todo empezó a cambiar. Pero lo que digo aquí es que ahí me di cuenta de algo. La tolerancia y el perdón es muy importante porque tú no eres chila. El 90% de tu vida lo controla tu inconsciente. Sí. Y Carl Jung dijo, acabo de terminar una certificación de coach en la metodología de Carl Jung. Me cambió la vida. La vida. Yo no sé dónde estuvo esa información toda mi vida. Porque me vi en un arquetipo y me cambió la vida. Pero él dijo una frase que es parte de lo que hacemos en Filósofo Digital. Si tú no haces tu inconsciente más consciente, se volverá controlará tu vida y lo llamarás destino. Oh, wow. Tú no eres tú. Natalia no es Natalia, yo no soy yo. Somos nuestro inconsciente. El alma no quiere que la cures. No quiere un gurú más, ni un coach más, ni una sesión de ayahuasca más. El alma lo que quiere es que la recuerde. Nosotros tenemos una gran conexión con un wifi cósmico, llámalo como sea, Espíritu Santo, universo, prana, yana, guana, lo que tú quieras. Pero hay un inconsciente programado que está en el medio. Y eso es lo que yo llamo las barreras del miedo. El inconsciente está protegido con su firewall,
Tú amas a un inconsciente que no conoces y a un consciente que conoces. Por eso cuando estás con alguien, pues a veces estás hablando con esta persona aquí y ahora y a veces estás hablando con su programación. Claro. Y yo digo que el inconsciente, estoy estudiando inconsciente ahorita. Empecé con Carl Jung, pero me he obsesionado con el tema del inconsciente. El inconsciente es como un ChatGPT. Tal cual, es nuestra inteligencia artificial. Hace cosas increíbles, maneja datos, procesos, maneja la torrente sanguíneo, cómo tú respiras, cómo caminas, cómo funcionan tu cuerpo, tus moléculas, sus células, todo. Tú no tienes ni idea. Pero ¿sabes cómo? ¿Sabes qué es un prompt? Uh-huh. Es una pregunta. ¿Sabes qué es la filosofía? El arte de hacer preguntas. O sea que la inteligencia artificial todo es como Filosofía. tú le haces la pregunta. Filosofía. El arte de hacer preguntas. ¿Sabes qué otra cosa es la filosofía? El arte de cuestionarte todo. Uh-huh. Tienes que cuestionar a la inteligencia artificial porque a veces no está bien programada. Pero tienes que cuestionar tu inconsciente porque también no está bien programado. Está programado como una generación anterior. Está programado. Claro. Es un espejo. La inteligencia artificial es un espejo. Cuando ella te responde incoherencia, es como tu inconsciente te responde a ti también. Cuando ella te dice, ChatGPT, que es experto en decirte, wow, qué idea tan maravillosa, eres impresionante. Eso es lo que te dices tú mismo en tu inconsciente. O cuando digo, te equivocaste, tienes toda la razón. Me he equivocado. No sé por qué tonta, no sé qué vaina. ¿Qué te estás diciendo tú, niña? Ella no te está hablando a ti, te está hablando a tu inconsciente. Son un espejo. Y esto me lo dijo Nofera, no solo te lo digo yo. Son un espejo de nosotros. Y volviendo a la pareja, tú estás lidiando con un inconsciente que es como una inteligencia artificial, que no es un consciente y no siempre va a ser igual. Y aparte de eso, y por último, el prompt de esa inteligencia artificial son los pensamientos. Vamos a cerrar con esta pregunta. Hazme un prompt para una inteligencia artificial que ayude al matrimonio todos los días. ¿Qué le darías para que funcionara al pelo esa inteligencia artificial que lo que hace es ser como que el asesor diario del alma de un matrimonio? Ya la creé. Se llama Amor AI. Amor AI. Amor AI. ¿Y sabes cómo la creé? ¿Cómo? Es una de mis inteligencias artificiales que más uso. Y la podemos poner el link aquí si quieres en el video. Claro que sí. Porque todas mis inteligencias artificiales están libres. Amor propio. Tú no amas a la otra persona. Tú te amas a ti y a lo que esa persona refleja. Y a donde quieren ir juntos. Por eso no puedes decir no negociables porque esa persona está en proceso y tú también. Y la única forma que tú ames al que está al frente, el que compartes, al que estás, es que te ames a ti mismo. Y el amor propio, yo lo estoy descubriendo hace muy poco. Yo he pensado, esa pregunta que tú me hiciste, yo la he pensado 29 años. 5 minutos bajo el agua. Y lo vi. Yo tengo la mejor relación que puedo tener con mi pareja hoy que aprendí a amarme. Y que aprendí a respetar su proceso. Y cuando yo le escucho, yo no le impongo nada. Por mucho tiempo lo impuse. Cuando yo le escucho que ella dentro de su proceso, el mío, la inspira, yo tengo que seguir. Tengo que seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo. Y eso, ¿sabes qué es eso? Amarme, amor propio. Amor hay. Y el prompt sería este. Enséñame a amar a otro desde el amor infinito que me tengo todos los días. Ese sería el prompt. Wow. Me encanta la frase para terminar este episodio amoroso e inteligente. De verdad, fue un honor y es un honor y es el primero de muchos porque aquí hay tela. Hoy hablamos de la filosofía, de la inteligencia artificial, del matrimonio, de la filósofa que hay atrás del filósofo. Pero este señor da para muchos episodios más y conversas más profundas para crecer
Y de eso se trata, de humanos y sabios, porque somos humanos, porque somos sabios, porque aprendemos de nosotros mismos y lo convertimos en sabiduría cuando lo compartimos. De verdad, muchas gracias. Totalmente honrada de tenerte aquí y quiero que des tus redes para que te sigan y para que sigamos en contacto. Miren, primero sigan este podcast. Tiene un nombre maravilloso. Esta señorita tiene una energía increíble. Ay, gracias. Esta comunidad tiene que crecer, tenemos que hacerla muy grande. Después, en las redes estoy como el filósofo digital en todos lados, en todo, hasta en Alexa. Le dice a Alexa, Alexa, pon el filósofo digital y salgo hablando ahí. Y también puedes decir, Alexa, pon música del filósofo digital. Mira, ya está poniéndolo. ¿Qué tal? Ajá. Alexa, pon música del filósofo digital y empieza, porque también hago música y me ha encantado hacer la música. Más tu canción del episodio que hicimos juntos ya viene. Ah, sí. Ajá. Pero, mira, ahí está una de las... Alexa, stop. Perdón, Alexa se nos metió en la canción. Y mira, tenemos que hablar de Gonzalo Chirino. Sí, totalmente. Este artista me encanta. Es de Nueva Esparta, me dijeron, ¿no? Es venezolano y todo su arte... no solamente es visual, sino también es audible, tiene luces, tiene sonidos y me encanta realmente. Síganlo. Es Gonzalo Chirino. Gonzalo Chirino. Art. Gonzalo Chirino Art. Pero yo quiero despedir. Yo voy a despedir así rapidito. Voy a adelantar algo que digo en mi podcast de una sección secreta que tengo. Un milagro es un milagro hasta que alguien aprende a hacerlo. Entonces se vuelve tecnología. Pero el verdadero milagro eres tú. Eres tú y soy yo. Y somos la tecnología más impresionante de la Tierra. Tenemos que estar enfocados en usar esta tecnología que somos, que va al futuro, al pasado, que va al presente, que manda mensajes a los demás, que se conecta, que hace mil cosas. Y esa es la tecnología que tenemos que enfocarnos en usar. Nosotros. Y si tenemos que aprovechar en el momento de pasarla bien y conectar con gente bonita que también está descubriendo cómo se usa esta tecnología, así como tú. Gracias. Infinitas gracias.